En Noticias del Mundo les contamos que Estados Unidos anunció que reforzará la colaboración con Colombia en materia de seguridad tras una reunión con el ministro de Defensa designado Jorge Eduardo Mora. Juan Camilo Merlano, ¿qué otros detalles se conocen? Nicolás, fue un encuentro que sostuvieron con el subsecretario de Guerra para Asuntos del Hemisferio Occidental, Joseph Hummer. Fue a finales de la semana pasada, pero el subsecretario está publicando fotografías de ese encuentro esta mañana en su cuenta de X y anunciando lo que es, o lo que será más bien, el Plan Patriota 2.0. Dice, Colombia ha sido históricamente uno de los aliados más fuertes y cercanos de los Estados Unidos en materia de seguridad y defensa, bajo el liderazgo del presidente entrante Abelardo del Espriella. Planeamos llevar esta alianza a nuevos niveles con el Plan Patriota 2.0. ¿En qué consiste ese Plan Patriota 2.0? Lo que nos dicen es que primero consiste en la entrada de Colombia en la llamada coalición en contra de los carteles del narcotráfico, que es una coalición que, recordemos, comprende a 19 países en el hemisferio occidental. Pero adicionalmente, y de hecho el general Mora, el ministro de Defensa designado, publicó un mensaje durante este fin de semana en su cuenta de X, dando también detalles adicionales de este Plan Patriota 2.0. Dijo que se exploró, o más bien, que está el compromiso de recuperar y modernizar y fortalecer las capacidades estratégicas deterioradas durante los últimos años. Entre esos, la flota de helicópteros, su sostenimiento y mantenimiento, programas de protección contra drones, asistencia técnica y también el establecimiento de un centro regional de entrenamiento contra el narcotráfico y otras amenazas. Juan Camilo, pero hay más noticias desde Estados Unidos. Cuéntenos del nuevo informe del Departamento de Estado sobre Cuba y su influencia en Colombia. Es un reporte de 100 páginas que básicamente lo que hace es resumir lo que ha sido durante décadas la influencia de Cuba, no solamente en Colombia, sino particularmente en movimientos que ellos califican como de izquierda radical, terroristas, guerrillas en el hemisferio. Habla de casos en Uruguay, habla de casos en Chile, también en casos en otros países y toca el caso de Colombia. Pone como ejemplo los líderes del ELN que recibieron entrenamiento en Cuba. Los miembros del M-19, incluso relata que los miembros del M-19 que se tomaron la Embajada de República Dominicana fueron entrenados en territorio cubano, y allí hay una mención muy breve en un renglón con nombre propio al presidente Gustavo Petro. Dice que uno de los ejemplos de que la influencia de Cuba sobre la política latinoamericana se sigue viviendo hoy en día es que el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, fue miembro del M-19. 6:18 de la tarde. Hemos conocido el recorrido del ministro de Defensa designado, el general retirado Jorge Mora, y se ha conocido la frase o la estructura como el Plan Patriota 2.0. Aquí hay una duda tangible que vamos a tratar de resolver con el presidente de ACORE, el doctor Guillermo León, o el general retirado Guillermo León. General, bienvenido. Luisa, un cordial saludo para usted, todos los que están conectados para hablar de este tema de trascendencia y de importancia para Colombia y sobre todo para su seguridad. Mire, general, la pregunta específica es, ¿el Plan Patriota 2.0 es lo mismo que un Plan Colombia 2.0? Bueno, el Plan Patriota, cuando uno lo mira, se parece a esa época. También surgió el Plan de Campaña Patriotas, que fue un plan que se hizo en el año 2003 para direccionar el esfuerzo militar. Pero como usted mismo la menciona, Luisa, está más enfocada como un Plan Colombia 2.0. Recordemos que este Plan Colombia fue en aproximadamente el año 2000 al 2015. Tuvo una inversión al final de $9.600 millones, donde Colombia participó en ese plan con una porción mucho más sustancial, que fueron 131.000 millones, de acuerdo a la metodología del DNP. Esta iniciativa del Plan Colombia 1.0, la primera versión, buscaba era recuperar la iniciativa frente al esfuerzo que se estaba haciendo contra las FARC y sobre todo contra el narcotráfico y organizaciones armadas y la inteligencia, que fueron sus focos. Tenía un componente social. En este caso, pues hoy se deja conocer lo que es el Plan Patriota 2.0, que indudablemente será fundamental para fortalecer la cooperación en seguridad con los Estados Unidos. Según la información que hasta ahora hemos recibido, porque hasta ahora se empieza a conocer más en profundidad del tema,
estaría enfocado en combatir el narcotráfico, los grupos armados, las organizaciones y las economías ilícitas mediante un tema de mayor cooperación, mayor inteligencia, tecnología, entrenamiento y operaciones. Claro, el Plan Colombia ha estado enfocado en la ofensiva militar contra las FARC. Este Plan Patriota 2.0, usted lo daba puntadas de que va relacionado a temas de narcotráfico, a atender temas de narcotráfico, que coincidencialmente es el tema que hoy le preocupa a Estados Unidos en mayor medida. ¿Qué los diferencia entre ese Plan Colombia, que era contra las FARC, al Plan Patriota 2.0 que conocemos hoy? Las diferencias uno las podría mirar de la siguiente manera. Lo primero, como ya lo dijiste, Luisa, estaba enfocado en un esfuerzo que hacía en ese momento el gobierno nacional en su lucha contra las FARC, que era la amenaza más grande que tenía el país. Indudablemente con una extensión hacia el narcotráfico, pero un componente social importante que ayudó a dar o a tener un impacto también en las regiones donde más existía la vulnerabilidad de la población con respecto al tema del narcotráfico y las organizaciones al margen de la ley. En esta, el objetivo está enfocado en combatir todos los grupos armados o las organizaciones criminales que delinquen actualmente, las economías ilícitas y, por supuesto, el desvertebrar el esfuerzo o diríamos más bien el ingreso de las economías ilícitas que se producen por producto del trabajo que realizan ellos con el tema de minería ilegal, el tema de narcotráfico principalmente y todo lo que tenga conexidad en ese tema. Es lo que hasta ahora podemos ver. Este es un anuncio importante, pero que es prematuro evaluar su alcance sin conocer los detalles de la estrategia. Claro. ¿Qué debería estar enfocado hoy, entendiendo las necesidades del sector defensa general? Usted que estuvo durante tantos años, es mayor general retirado de las fuerzas militares. ¿Qué necesita hoy Colombia en cuanto al sector defensa que puede recibir como apoyo por parte de Estados Unidos a través de esta cooperación internacional? Yo creo que esto es fundamental. El Plan Colombia, recordemos que fue también muy importante para poder revertir la situación que se vivía en Colombia y eso tuvo un efecto que llevó precisamente al debilitamiento de las FARC en su momento, que al final del día permitieron con el tiempo llegar a una negociación que se hizo en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. No hay duda que esa negociación se logró precisamente como resultado del esfuerzo que se hizo en ese momento. Hoy lo que vemos es que nuevamente se restablece una cooperación y muy importante con un actor estratégico como son los Estados Unidos y se retoman temas que fueron de alguna manera afectados precisamente por el relacionamiento que hubo errático entre el gobierno de Colombia y el gobierno o la administración Trump. Entonces, aquí muy seguramente vamos a ver nosotros elementos que van a tener que ver con aumento en las capacidades que tenemos nosotros para enfrentar los fenómenos criminales. Segundo, el fortalecimiento a nivel regional, porque yo creo que aquí va a haber una conexidad con el escudo de las Américas, entonces se integra Colombia al escudo de las Américas y empieza a recibir recursos y medios que le van a permitir ser más efectivo en la estructuración de esa cooperación regional y van a llegar esfuerzos importantes en lo que va a ser inteligencia, en investigación criminal y en mejorar las capacidades, el entrenamiento de nuestros miembros de la fuerza pública para enfrentar todos estos fenómenos. Yo creo que es una señal muy importante donde se le envía también al mundo entero nuevamente la reactivación de canales de cooperación que habían sido afectados durante la administración que está terminando, como el caso, por ejemplo, del grupo Egmont, que tiene que ver con la investigación de las economías ilícitas y el tema del lavado de activos, con Europol, con Ameripol, que seguramente se van a sumar a este esfuerzo para enfrentar todo lo que es las organizaciones criminales y el fenómeno de estas organizaciones en cuanto al delito transnacional
y eso va a ser importante. Por supuesto, la experiencia demuestra que la seguridad no mejora solamente con las operaciones militares, sino que se debe acompañar con esfuerzos paralelos en justicia, en presencia institucional, en inteligencia financiera y en el control de las fronteras. Así que aquí va a haber un esfuerzo que se tiene que complementar para lograr avances significativos, como es la intención del próximo gobierno que asume el 7 de agosto. Claro, mire, también preguntarle, presidente, por si en ese momento el foco era las FARC. En este momento hay muchos focos y muchos territorios. Tenemos unas complicaciones y unas deficiencias en las capacidades de las fuerzas militares. No están operativos todos los Black Hawk, no están operativas todas las aeronaves. Hay un debilitamiento también o una decadencia en la capacidad o en el estado de las armas y de otros equipos tecnológicos. Es decir, ¿cómo priorizar estos recursos de cooperación internacional que podrían ligarse a partir de este anuncio del Plan Patriota 2.0? ¿Y qué territorios priorizar? Porque hoy, incluso en el sector defensa, también se debe hablar de una priorización de territorios. Perfecto, Luisa. Usted ha tocado uno de los puntos más importantes y que seguramente los vamos a entender más a medida que empiece a hablarse más de cómo se va a desarrollar este Plan Patriota 2.0. Pero en principio uno podría mencionar lo siguiente. Mire, la experiencia del relacionamiento con los Estados Unidos en temas de seguridad es de larga data. Y ellos tienen perfectamente identificados cuáles son las necesidades y seguramente con la complementariedad de las autoridades colombianas y particularmente la fuerza pública, se podrá determinar el alcance y sobre todo la prioridad que es fundamental. Sin embargo, si me permite, diría algunas cosas que podrían venir. Lo primero, hay que recobrar rápidamente los canales de coordinación y cooperación en la lucha contra el narcotráfico que fueron de alguna manera afectados en esta administración. Entonces, todo lo que era el plan Zeus y el plan de interdicción aérea ABD que se hacía con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, tienen que recobrar toda la capacidad y la fortaleza que tenían anteriormente. Creo que ese canal de cooperación va a ser uno de los puntos fundamentales que se van a recuperar muy rápido y sin mayor esfuerzo. Segundo, el tema de priorizar los recursos hacia dónde se deben enfocar y indudablemente que van a tener que ir a recuperar aquellas capacidades que tiene la fuerza pública y que hoy están afectadas o que entraron en obsolescencia. Y usted mencionó uno de ellos que es fundamental en esta lucha contra el tema del narcotráfico y en las organizaciones al margen de la ley, como es, uno, el tema de la inteligencia técnica, que va a ser fundamental y va a jugar un papel importante en ese tema. Y por el otro, las capacidades, como es la capacidad helicoportada, que hoy está fuertemente afectada. Y ahí seguramente veremos nuevamente cómo llegan recursos a la recuperación de lo que son las flotas de los helicópteros Black Hawk y seguramente algunos temas adicionales en otros equipos que también van a ayudar a darle movilidad a la fuerza pública. Y por el otro lado, vamos a tener seguramente algunos esfuerzos en temas de tecnología, caso de la amenaza de los drones, que se requiere neutralizar lo más pronto posible y que hoy todavía es un reto enorme aquí en Colombia para las operaciones de la fuerza pública. Entonces, creo que por allí van a venir unos 3 esfuerzos importantes en lo que son inteligencia, movilidad y tecnología, que creo que van a ser las prioridades. ¿Hacia dónde se deben enfocar? Yo creo que aquí ya las fuerzas militares y la Policía Nacional tienen perfectamente identificados dónde están los enclaves, donde se debe incrementar las operaciones militares en primer término. Y entonces ya nosotros identificamos perfectamente lo que va a ser el suroccidente del país, donde están 3 departamentos que han sido muy afectados por el tema del narcotráfico y la presencia de estas estructuras, caso de Cauca, caso de Nariño y Putumayo. En el área del noreste antioqueño, todo lo que es el área que tiene y colinda con el departamento del sur de Bolívar y Antioquia,
El otro enclave seguramente que será de prioridad es el tema del Catatumbo, donde también hay una región muy afectada con límites de frontera en narcotráfico y organizaciones, particularmente el ELN y lo que son las disidencias de las FARC, y seguramente será una prioridad 4 el tema de lo que pasa en el Guaviare y en el Meta Caquetá, que será otro de los puntos a tener en cuenta dentro de esa estrategia. El mayor general retirado y hoy presidente de ACORE, Guillermo León León, gracias por su tiempo con nosotros, por las claridades. Tocará esperar a partir del 7 de agosto cómo se va a planificar y cómo se va a reestructurar esa nueva cooperación internacional en el sector defensa. Gracias, doctor León. Bueno, un gran abrazo y una feliz tarde para usted, Luisa, y todos los que están conectados a este medio. Es el Plan Patriota 2.0 que pues están estructurando recientemente en Washington gracias a una serie de encuentros liderados por el ministro de Defensa designado de Colombia, el general retirado Jorge Eduardo Mora, y también el subsecretario adjunto de Guerra de Estados Unidos para las Américas, Joseph Homer. Esto prácticamente es un hecho. Los objetivos principales son derrotar las amenazas contra el narcotráfico, pero también hay frenar amenazas, dicen ellos, extrahemisféricas. Contempla hacer frente a la influencia de países como Irán y Rusia en la región. También tiene como objetivo crear centros regionales de entrenamientos contra el narcotráfico, sistemas antidrones, sistemas de ciberdefensa y ciberseguridad, flotas de helicópteros, garantizar su mantenimiento, en fin, son varios de los puntos de los objetivos. Para analizar este tema nos acompaña muy amablemente el ex embajador de los Estados Unidos en Colombia, el señor Kevin Whitaker. Señor Whitaker, gracias por estar con nosotros a esta hora en Noticias Caracol. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Juan Carlos. Gracias. Como ex embajador, ¿cómo evalúa este giro en la estrategia de defensa y la alianza entre Estados Unidos y Colombia, el Plan Patriota 2.0? Bueno, para mí es muy positivo. Obviamente no hay muchos detalles, no es muy sustancial de lo que se habla ahora, pero es cierto dos o tres cosas. Primero, que Colombia necesita mucha ayuda en materia de seguridad. Dos, que tenemos una larga relación de cooperación con Colombia al respecto. Y tres, que la administración Trump está señalando que estará al lado de la administración del presidente electo de la GIA. Sí, hay una gran preocupación que se ha expuesto en Colombia, y es cómo estos planes obedecen, por supuesto, a una relación diplomática y a una alianza estratégica, y dónde está el límite de no violar la soberanía del otro país, señor Whitaker. Bueno, obviamente, en la medida que hay cooperación entre naciones, siempre es una prioridad proteger la soberanía de los dos países. Yo creo que hay una larga, pero muy larga y exitosa relación entre Colombia y Estados Unidos que debe dar un sentido de seguridad a los colombianos que vamos en Estados Unidos, vamos a respetar eso. Ahora bien, es cierto al misma vez que la administración Trump ha actuado en maneras que no es 100% consistente con la soberanía de otros países. O sea, hay que notar eso. Pero en este caso estamos hablando de una relación de casi 3 décadas de mucho respeto por lado y lado, y por eso yo tengo mucha confianza que se va a seguir respetando eso. Y hablando de ese límite, señor Whitaker, ¿dónde se establece cuando Estados Unidos tiene la intención de integrar bases militares en Colombia? ¿Hasta ahí dónde llega el límite de la soberanía? Bueno, obviamente eso es un tema que se ha tocado en el pasado, ¿no? Y eso es de la historia, pero en 2009 la administración del presidente Uribe ofreció acceso para el militar norteamericano a bases militares en Colombia, cosa que no aceptamos en ese momento porque no necesitamos. Es que la colaboración que tuvimos en ese momento en términos de asesoría, de ayuda financiera, de inteligencia, etcétera, fue más que suficiente, tomando en cuenta la calidad de las Fuerzas Armadas y policiales de Colombia.
Mi punto de vista es que esa situación es exactamente lo mismo ahora. Estamos hablando de una fuerza armada, fuerzas militares, fuerzas policíacas, que tienen mucha capacidad, y por eso la presencia de tropas en ese sentido de Estados Unidos no es necesario. Lo que necesitan es la ayuda que mencionaba. Sí, hay un tema también en la cooperación de helicópteros, en el sistema de protección contra drones, más por una coyuntura tan difícil que nosotros vivimos con los ataques de los grupos terroristas frente a este tema. Quiero preguntarle, señor Whitaker, en el estado de las Fuerzas Armadas en este momento, que muchos dicen son unas Fuerzas Armadas debilitadas, una inteligencia que está debilitada, ¿eso es una preocupación para Estados Unidos latente y por eso la respuesta con este plan Patriota? Bueno, yo hablo en cuenta propia porque yo no formo parte del gobierno de los Estados Unidos en ese momento, pero de mi perspectiva, sí, esos son los retos que hay que enfrentar. Uno de inteligencia, donde han habido una degradación. Dos, en términos de liderazgo, se han perdido muchos generales en todos los servicios, particularmente en el ejército y la policía. Obviamente, los que siguen atrás son de calidad también. Eso no es el problema. El problema sí es cuestión de experiencia. Y por eso, precisamente por eso, la nominación del general Mora, una persona muy experimentada, es de tanta importancia. Lo de helicópteros también es importante. Colombia, como ustedes saben, es un país muy grande. Se tenía una gran cantidad de helicópteros que funcionaba. Entiendo de que es el número de helicópteros que realmente funciona, que están en servicio, se ha deteriorado mucho. Para ser efectivo, las Fuerzas Armadas de Colombia, las Fuerzas de Policía necesitan muchos helicópteros de mucha calidad que pueden efectuar las operaciones indicadas. Sí. Hay en cuestiones diplomáticas y en las reflexiones que uno hace, señor Whitaker, es ¿por qué este plan Patriota no se hizo antes? ¿Por qué cuando llega un nuevo gobierno? Y nos lleva eso a un nuevo tema y es decir, ¿hasta qué punto funcionan las relaciones diplomáticas alejándose de las perspectivas ideológicas que tienen los gobiernos? ¿Usted cómo respondería a este tema? Mire, ustedes saben mejor que yo lo que fue la situación en la administración del presidente Petro. Su enfoque fue otro. Él hizo su prioridad paz total, un esfuerzo que no ha logrado los objetivos. Y parte de su plan fue una reducción de las actividades militares supuestamente para dar espacio para las negociaciones. Ahora bien, en esa situación, la colaboración militar entre Estados Unidos y Colombia obviamente tenía menor importancia. Segundo, particularmente cuando llegó a la presidencia el presidente Trump hace 18 meses más o menos, ha habido una relación entre los dos países muy accidentada. Empezó mal, ahora estamos en otra posición, pero obviamente en términos de ideología, de vista del mundo, las administraciones de Petro y Trump son pero muy distintos. Claro, que ahí se plantea una gran diferencia. Hay un plan que me llama la atención y es un nuevo enfoque, dice el plan, para enfrentar amenazas extrahemisféricas como la influencia de Irán y Rusia en la región. Colombia, ¿qué participación puede tener en ese objetivo que tiene Estados Unidos, señor Whitaker? Mira, Rusia, Irán y China también, ninguno de los tres están a favor de una relación fuerte entre Estados Unidos y países amigos y aliados como Colombia, como fue en el pasado, como será en el futuro. Eso no es el problema central. Ha habido gente por años, por décadas realmente, diciendo de que la influencia de Irán y Rusia en la región es nefasto, que hay misiles, que no sé qué. Pero al fin de la cuenta no se ha comprobado eso a nivel que realmente llega a otras amenazas que son de mucha más importancia. Por ejemplo, la amenaza de las mafias mexicanas.
de los mafia italianos, de los albaneses que están en Ecuador ahora, la influencia de los grupos criminales en Venezuela. Y más que nada, y desgraciadamente y con mucho respeto, Colombia no necesita importar amenazas. Las amenazas representadas por Clan del Golfo, por disidencias de la FARC, por ELN, son más que suficientes. Eso debe ser la prioridad. Claro. Este plan patriota, usted viéndolo desde una perspectiva alejada, señor Whitaker, ¿cree que es un plan de beneficio mutuo para los dos países o al final eso termina beneficiando más a Estados Unidos que a Colombia? Mire, eso se ha comprobado durante el curso de todo lo que fue Plan Colombia. Ayudar a la seguridad de Colombia, la institucionalidad de Colombia, la capacidad de las Fuerzas Armadas y Policiales de Colombia. Eso ayuda a los Estados Unidos. Entonces no es una cuestión de uno y otro, es una cuestión de los dos. Sí, y la otra pregunta es, ¿a cuánto estamos o qué tan cerca estamos, señor Whitaker, de que veamos ejército estadounidense, tropas estadounidenses en Colombia? ¿Usted cree que existe esa posibilidad después de este plan que se está planteando? Bueno, ahora bien, estamos en el mundo de Donald Trump, entonces nunca se puede decir nunca. Como dije anteriormente, mi posición es que, tomando en cuenta la calidad de las Fuerzas Armadas de Colombia, su experiencia, su liderazgo, inteligencia, todos los elementos que forman las Fuerzas Armadas y Policíacas de Colombia, no se necesitan tropas norteamericanas. Ahora bien, se necesita sí ayuda financiera, se necesita ayuda en términos de inteligencia, se necesita ayuda prácticamente en aumentar la capacidad de aeromovilidad de los helicópteros en Colombia. Pero tropas como tropas, actuando como tropas, no veo la necesidad. Eso no es necesario de mi punto de vista. Señor Whitaker, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Mil gracias por la oportunidad. Buen día.